Hola, estimadas alumnas y estimados alumnos de los grupos 5M6, trayectoria, planeación, y 5M9, trayectoria, agencias de viajes y líneas de transportación. Vamos a hablar en este video acerca de lo que es el multiplicador de la inversión de John Maynard Keynes. Este multiplicador en donde hace necesaria la intervención del Estado, en donde ya no es posible, como decíamos, que la economía se pueda regular en una forma a través de la oferta y la demanda, en donde no hay intervención del Estado. Aquí se hace necesaria la intervención del Estado, como hemos dicho en los videos anteriores, y este es el multiplicador de la inversión, que precisamente este multiplicador de la inversión, más que de la inversión, surgió primero lo que es el multiplicador del gasto público, que en este aspecto hace lo mismo, es parte de la misma demanda agregada, y que hacía falta la intervención del Estado para poder participar en la economía, en donde estaba fallando precisamente esta iniciativa privada que no podía resolver la problemática. Entonces, vamos a hacer algunas consideraciones. Vamos a ver también el aspecto técnico de este multiplicador, pero lo más importante, como les he comentado en los otros videos, es que ustedes tengan un pensamiento crítico, aparte de los conocimientos técnicos que se requieren para en estos asuntos de lo que es la economía de mercado, que ustedes tengan este pensamiento crítico, y esto puede ser posible nada más a través del método del materialismo histórico y dialéctico. Entonces, vamos a hablar de este multiplicador de la inversión, recordando que el principal motivo fue el que hubiera un multiplicador del gasto público para que se reactivara la economía, ya que no podía resolver problemas como el desempleo principalmente. Por eso la teoría general del empleo, el interés y el dinero de John Maynard Keynes. Y recordemos que el problema, de acuerdo a John Maynard Keynes, se debía a un problema de demanda agregada, la demanda agregada en donde intervienen el consumo privado, el consumo de las familias, más la inversión de las empresas privadas, más el gasto público, donde este gasto se hace fundamental, por eso lo pongo con una letra más grande, y en donde intervienen también las exportaciones menos las importaciones. Este es lo que llamamos también por otra parte el Producto Interno Bruto, el Producto Nacional Bruto. Entonces, estos son los elementos que deben intervenir, y para ello, como John Maynard Keynes también era matemático, y desarrolló una serie de fórmulas, y para esto entonces empezamos con lo que es el multiplicador de la inversión, pero donde principalmente este multiplicador debería ser este multiplicador más que de la inversión, porque la inversión iba a actuar o iba
iba a tener su forma de multiplicarse también cuando hubiera un gasto público. El multiplicador del gasto público pero como vimos en los videos anteriores, había cuando entró la política económica de John Maynard Keynes, había esta situación, la importancia del Estado, pero esta fue limitada a hacer otro tipo de cuestiones en donde pues la economía mixta, esta economía mixta con el gobierno, paraestatales y empresas privadas, desapareció y entonces se hizo más importante el multiplicador de la inversión. Esa es la razón de ser. ¿Y qué es ese multiplicador? ¿Qué quiere decir el multiplicador? Quiere decir que con una inversión, por pequeña que ésta sea inversión, va a tener un efecto multiplicador en el ingreso de las personas más alto que lo que es esa inversión. Entonces se va a multiplicar la renta nacional, el ingreso nacional. En este aspecto decíamos que estas son las variables que entran en este sentido de lo que es el Producto Nacional Bruto, el Producto Interno Bruto, a donde llegábamos que era el ingreso disponible, que es igual por una parte al ingreso menos los impuestos directos, que son los impuestos sobre la renta de los trabajadores. En este ingreso disponible, entonces lo que se va a hacer es que se multiplique este consumo, que el problema principal es el consumo, y para que haya consumo debe de haber un aumento de la renta. El ingreso, decíamos, este ingreso, en donde vamos a poner que el ingreso va a ser igual al consumo más la inversión, parte la destina al consumo, o el ingreso es igual al consumo más el ahorro. Este ahorro que se va a convertir de alguna manera en inversión, es parte de la inversión indirecta de las empresas. Este ahorro se va a convertir justamente, el ahorro va a ser igual a la inversión, y de aquí tenemos que hablar de lo que es este multiplicador, pero este consumo, el consumo de las familias, vamos a hablar de una función. Este consumo está en función o depende, este consumo está en función o depende del ingreso. El ingreso disponible. En este sentido, tenemos que hablar de una función del consumo, y para eso vamos a utilizar una función lineal del consumo de una recta,
en donde decimos que si este consumo está en función del ingreso disponible, vamos a tener que este consumo va a ser igual a una constante A más una constante que generalmente en matemáticas se utiliza la palabra o la letra B o la letra M. En este caso vamos a utilizar la letra B, y que esta es el ingreso disponible que multiplica el ingreso disponible. Esta es la función del consumo. Una constante A por una constante que va a ser esta constante B o M es igual a la pendiente. Es igual a la pendiente de la recta. Esta constante B. Entonces tenemos que hacer esa consideración técnica, que es la función del consumo. Ahora bien, hablemos de este multiplicador de una progresión geométrica decreciente, y para esto tenemos que hablar antes de lo que es la propensión marginal al consumo, y tenemos que hablar de la propensión marginal al ahorro. ¿Y esta propensión qué es? Es una tendencia, y estas propensiones marginales están basados sobre todo en una parte proporcional, en donde tenemos que utilizar principalmente, hablemos de una unidad que se basa sobre todo en porcentaje. Lo que es un porcentaje, decimos que este 100% que se habla aquí nos habla de que esto es 100 entre 100 igual a la unidad, en donde cualquier número, sea la cantidad absoluta distinta, va a ser equivalente a la unidad, al todo. El 1 es el todo, es la unidad. En este caso, esta unidad va a estar compuesta la propensión marginal al consumo más la propensión marginal al ahorro, nos va a dar la unidad. Esta unidad, pues vamos a hablar de lo que es de la propensión marginal al consumo y lo que es la propensión marginal al ahorro. La tendencia de esta unidad adicional que va a haber como inversión, que va a haber para que sirva para aumentar el ingreso, ¿qué porcentaje se va a utilizar? Desde luego, el porcentaje que se utiliza en el consumo, que es lo principal, este es el principal aspecto, el consumo, este siempre va a ser mayor, el consumo va a ser mayor a la propensión marginal al ahorro.
porque no se puede ahorrar, no se va a ahorrar más que un consumo, y sobre todo tenemos que tomar en cuenta que hay en nuestro país, y no solamente por esta situación del COVID, sino que ya habíamos visto el tipo de país que tenemos, que es una colonia, pues la gente, la mayoría de la gente está casi llegando a la extrema pobreza, y en donde pues primero es comer que ahorrar. Por eso decimos que esa cuestión de la abstinencia pues es absolutamente una paradoja, es completamente equivocada en este aspecto. Entonces esta va a ser mayor que la propensión marginal del ahorro. Y poniendo un ejemplo, digamos que la propensión marginal al consumo es igual a 0.80. Aquí sustituimos tenemos 0.80 es el consumo. ¿Cuánto será el ahorro y cuánto será la tendencia a ahorrar? Pues la diferencia entre 0.80 y la unidad, que son el 20%, y esto nos hace la unidad. Esta es la unidad que tenemos aquí en este aspecto, donde decimos propensión marginal al consumo más propensión marginal al ahorro nos va a ser igual a la unidad. El 100%, que decimos 100%, es 100 entre 100, que es igual a la unidad. Entonces la propensión marginal al consumo 80, por lo tanto la propensión marginal al ahorro es igual a 0.20. De cada peso, de cada 10 pesos, de cada 100 pesos, pues en cada peso pues va a consumir 80 centavos y 20 centavos se van a ahorrar. De cada 10 pesos, 8 pesos se van a consumir y 2 pesos se van a ahorrar. Y así, según sea el caso, es la propensión marginal al consumo y la propensión marginal al ahorro. Esta propensión marginal al consumo pues va a ser propensión marginal al consumo, es la pendiente de una recta que vamos a ver, de la función de la misma recta, que es el incremento del consumo sobre el incremento del ingreso. Por lo tanto, la propensión marginal al ahorro también va a depender, en este caso, este incremento del ahorro va a depender del incremento de la renta. Ambas dependen del incremento de la renta. Si no hay ingresos, obvio que no hay consumo y no hay mucho menos ahorro. Esas son estas propensiones. Es una tendencia a consumir de un 100%. ¿Cuánto va a consumir? El 80%. Estas son constantes que se mantienen en una función lineal. Pero tenemos que considerar que aparte de lo que es la propensión
marginal al consumo y la propensión marginal al ahorro. Otras cuestiones que son, por ejemplo, hablar de la propensión media al consumo, que va a ser solamente, esta depende de, el consumo va a tener una relación con respecto al ingreso. La propensión marginal, propensión media al ahorro, también va a depender el ahorro al ingreso. ¿Y esto qué quiere decir? La propensión media al ahorro y la propensión media al consumo, ¿qué quiere decir? Son promedios que se dan en los países de consumo y de ahorro. Por supuesto que no es lo mismo hablar de todo este ejercicio que estamos comentando, que estamos señalando del multiplicador. El multiplicador, tomando en cuenta la propensión marginal al consumo, la propensión marginal al ahorro, la propensión media al consumo y la propensión media al ahorro. Esa propensión media al consumo no es la misma propensión media al consumo que se tiene en países altamente desarrollados como los países europeos y sobre todo como en Estados Unidos. Entonces, más que aprenderse las cuestiones técnicas, hay que analizar estos aspectos matemáticos de lo que se utilizan, que si no se toman en cuenta los aspectos, las condiciones sociales, las condiciones económicas y políticas de los países, estaremos cometiendo una serie de errores. Como yo siempre les he dicho, estimadas alumnas y estimados alumnos, no es el objetivo de aprenderse las cosas de memoria, sino razonarlas. En el Instituto Politécnico Nacional hay excelentes maestros de matemáticas que utilizan sobre todo la lógica matemática. Ese es el aspecto, no es las matemáticas por las matemáticas, sino saberlas emplear. Ustedes están en una escuela pública, están en el glorioso Instituto Politécnico Nacional y son por eso orgullosamente politécnicos. Y esta es la forma de que ustedes vean que no todo va a ser una cuestión únicamente aprenderse las cosas de memoria como se hacía en tiempos pasados, sino que esto es principalmente que exista un razonamiento, que se entienda que son cuestiones muy distintas las condiciones que hay en un país como el nuestro y las condiciones que hay en un país como europeo o como Estados Unidos, son totalmente distintas y en donde nos están imponiendo una serie de teorías que para ellos puede ser más factible, pero para nosotros definitivamente no. Y aún se quejan, como les decía en otros videos, se quejan los países europeos, por ejemplo España, de donde les he proporcionado otros videos, se quejan de que pues están sometidos a los Estados Unidos, que hay un tratado ahí con la Comunidad Económica Europea, con Estados Unidos, donde Estados Unidos impone sus condiciones. Entonces, esto es para que vayan observando que no solamente deben de aprenderse los aspectos técnicos, sino también analizarlos, pero con ese pensamiento crítico. Entonces, estas son la propensión marginal al consumo y la propensión marginal al ahorro, aspectos que debo de tomar en cuenta de lo que es el multiplicador. Bien, y el multiplicador se basa en que esta es una progresión
geométrica decreciente, el multiplicador de la inversión, esta progresión geométrica ilimitada decreciente. ¿Cuáles son las progresiones? Tenemos dos tipos de progresiones, y en las que ya se basaba, por ejemplo, el párroco Malthus, cuando hablaba de los alimentos y de la población. Decía, mientras la población crece en forma aritmética, mientras la producción crece en forma aritmética, la población lo hace en forma geométrica, que va a llegar el momento en que no va a haber alimentos para las demás personas. Y es una tesis que se sigue manteniendo, una tesis absurda, porque pues para esa situación hay cuestiones que la desmienten totalmente. El hecho de que haya sobreproducciones artificiales, en donde esta sobreproducción, pues muchas veces, como es con fin de lucro, no se satisfacen las necesidades sociales, las necesidades del ser humano, sino que a veces esta producción prefieren tirarla, hacer cualquier cosa con ella, antes de ver disminuidos sus ingresos los grandes inversionistas privados. Entonces eso es totalmente falso, de toda falsedad, el que la población crezca en forma geométrica y la producción en forma aritmética. La progresión forma aritmética es, pues, teniendo una base de multiplicar por 2, esa es una progresión aritmética creciente. Tenemos también decreciente, pues sería con el signo menos, y vamos a poner una progresión geométrica creciente, que es una progresión geométrica que esa va a ser elevada, o va a ser una progresión exponencial, y va a ser decreciente porque esa progresión geométrica cada vez va a ser menos, porque está basada en decimales. Esa progresión geométrica decreciente está basada en decimales, y decimos que tenemos una progresión marginal al consumo. Vamos a empezar con una potencia de 0 más una propensión marginal al consumo con una potencia de 1 más una propensión marginal al consumo al cuadrado más una propensión marginal al consumo elevada al cubo. Esta es las propensiones, y se va a basar principalmente en lo que son las leyes de los exponentes. Vamos a ver que esta propensión marginal se basa en que los exponentes se maneja la misma base, y los exponentes se van a restar. Vamos a tener que 5 va a ser elevado a la segunda menos a la segunda, y esto nos va a dar
5 a la cera potencia, que va a ser igual, en este caso, 5 a la cero potencia va a ser igual a la unidad. Y aquí lo vamos a ver. 5 al cuadrado dividido entre 5 al cuadrado es 25 entre 25. Esto es igual a 1. Aquí lo tenemos demostrado. A la potencia elevada a la potencia 0 es igual a la unidad. Vamos a ver que esta propensión marginal al consumo elevado a la potencia 1, vamos a tener aquí entonces 5 a la 3 sobre 5 al cuadrado. Esto tenemos que es 5 elevado a la 3 menos 2 igual 3 menos 2, vamos a tener que es 5 elevado a la 5, y esta va a ser 5. Entonces tenemos 5 por 5, 25. 5 por 5, tenemos aquí 5 por 5, 25 por 5, 5 por 5, 25, 5 por 2, 10, 125, 125 entre 25 nos va a dar igual a 5. Aquí tenemos demostrada que la siguiente es la misma propensión marginal al consumo, y ya la otra pues es al cuadrado. No tenemos mayor problema, pero los dos primeros es su demostración, porque va a ser por la primera unidad, ¿sí? Va a ser, primero se va a multiplicar la propensión, la primera inversión que se haga va a ser por 1. Y digamos que tenemos una propensión marginal al consumo igual a 0.80, donde vamos a tener una propensión marginal al ahorro, por lo tanto, una propensión marginal al ahorro de 20. Supongamos que vamos a tener, aquí ya tengo algunos ejemplos, una inversión inicial de 100. Entonces, una inversión inicial de 100 que se va a multiplicar, toda esta inversión va a llegar en su totalidad a las primeras manos, en donde se va a distribuir, ¿sí?, a los factores de la producción. Esta va a ser por 1. Ya demostramos que PMC elevada a la 0 nos da la unidad. Entonces, por eso es 100 por 1, en donde estos 100 por 1, esta primera etapa, van a utilizarlo los que reciben ese ingreso en gastar 80% de esos 100, que va a ser más 100 por 80. Esta es la siguiente etapa. En la siguiente etapa, estos 100 se va a utilizar una propensión marginal. De estos 80 se va a utilizar una propensión marginal de el 80%, que va a ser 8 por 8, 64
100 por 64 y así sucesivamente va a ir esta propensión marginal al consumo. Vamos a tener, por lo tanto, esta va a ser 100 multiplicado por 1 más la propensión marginal al consumo más la propensión marginal al consumo al cuadrado más la propensión marginal al consumo al cubo más la propensión marginal al consumo a la cuarta potencia, ¿sí? Donde vamos a ver que esta sumatoria nos va a dar un multiplicador de la siguiente forma. Este multiplicador va a ser igual a 1 menos la propensión marginal al consumo elevado a la n más 1 dividido entre la propensión marginal al consumo menos la propensión marginal al consumo. Esta es la sumatoria, y como esta es ilimitada, es muy grande, es una ilimitada y es decreciente, muy grande, y en donde es decreciente y que por lo tanto, como es menor que la unidad, va a tender a 0. Entonces vamos a tener que esto va a ser igual a 1 menos 0 sobre 1 menos la propensión marginal al consumo, en donde tenemos 1 menos 0, pues nos va a quedar entonces, este va a ser el multiplicador, 1 menos PMC, en donde vamos a ver que 1 menos PMC es igual a 1 sobre PMA, la propensión marginal al ahorro. Entonces el multiplicador K va a ser igual a 1 sobre PMA. Esta es la forma de obtener el multiplicador, que es una progresión geométrica decreciente ilimitada. Y vamos a hacer esto en forma de un ejercicio. Esto principalmente se utiliza para demostrar cómo va a tener un efecto multiplicador cualquier polo de desarrollo, un polo de desarrollo basado en el sector primario, como podría ser la agricultura. El efecto multiplicador que va a tener ese polo de desarrollo con una cierta inversión, o alguna industria, el sector secundario, un polo de desarrollo que va a tener influencia en la región, o un polo de desarrollo turístico. En este caso nosotros vamos a poner un ejemplo del turismo. Vamos a pensar que se va a hacer una inversión en un complejo turístico. Y aquí, antes de poner este ejemplo, debemos de pensar también en el aspecto social, lo que pasa con este multiplicador de la inversión y el objetivo que se persigue. Tenemos como ejemplos en nuestro país
el tren Maya que se pretende construir para que haya un aspecto turístico, pero con inversión pública, otra inversión pública, y en donde solo va a beneficiar a los grandes capitales nacionales y extranjeros, que son los que tienen el turismo en este aspecto. Con recursos, con dinero del pueblo, por eso los grupos étnicos en donde se pretende pasar este tren Maya se oponen a esa construcción, porque se va a afectar tremendamente la ecología, el sistema en ese sentido, y no va a servir para el provecho de la comunidad. No negamos que en una primera instancia va a haber un impacto multiplicador, pero ese impacto multiplicador se va a detener cuando ya se cree ese tren Maya y se saquen los beneficios por esta cuestión de las concesiones de la tierra, de las concesiones que hay y de las playas y de todo lo que es nuestros recursos naturales a los grandes capitales nacionales y extranjeros. Pues los que van a sacar provecho son estas grandes empresas. Entonces, por eso tenemos que tomar muy en cuenta, no solamente aprendernos esta cuestión, la forma técnica, sino también el análisis crítico, un pensamiento crítico que se tenga. Por eso se critica esta creación del tren Maya. Para eso sirven estas clases, para crear ese pensamiento crítico. Entonces voy a poner un ejemplo que ya tengo yo elaborado. Vamos a suponer una inversión inicial de 1,000 millones de pesos. Y lo vamos a ver este efecto multiplicador, cómo se va a dar en las distintas etapas. Entonces tenemos aquí, vamos a poner 3 etapas. Vamos a poner una propensión marginal al consumo a 2/3. Por lo tanto, la propensión marginal al ahorro va a ser igual a 1/3. De acuerdo a la fórmula que ya vimos, obvio que el efecto multiplicador va a ser de 3. Una renta de 1,000 se va a convertir, de 1,000 millones de pesos, va a convertir en 3,000 millones de pesos. Y vemos aquí las etapas. Aquí pondremos los gastos en miles de millones. Lo que va a ser la renta. La renta, que es igual al ingreso, renta o ingreso. Vamos a ver que la primera etapa va a ser, de acuerdo a que es P, propensión marginal al consumo elevada a la 0 potencia, es igual a la unidad. Vamos a tener que se van a repartir primero, van a entrar esos 1,000 millones de pesos, y que va a representar una renta que se va a distribuir. El concepto es de esta renta es el pago a ingenieros, arquitectos, albañiles y demás. Vamos a tener que una segunda etapa,
en donde ya estos 1000 van a ser, por un consumo de 2/3, vamos a tener que este va a ser 1000 multiplicado por 2/3, que nos va a dar 666.67. Es otro pago que van a tener los que van a comprar tiendas. Vamos a poner aquí tiendas. De consumo. Estos otros, en la tercera etapa, estos 666 van a gastar 2/3, que van a ser esto multiplicado por 666.67, que nos va a dar, esto es más, que nos va a dar 444.44, y esto nos va a dar una suma de 3, el multiplicador, ya dijimos, 1/3 nos va a dar 3, que va a ser multiplicado por la inversión de 1000, que nos va a dar una renta de 3000. Esta es la primera forma que tenemos aquí de cómo esta inversión, suponer una inversión inicial de 1000 millones de pesos. Este es un complejo turístico, supongamos en uno de los estados más marginados, pero que tiene pues grandes recursos naturales, como podría ser Oaxaca, ¿sí? Se crea un complejo turístico en Oaxaca con una propensión marginal de 2/3, se hace una inversión inicial de 1000 millones y se va a obtener una renta mucho mayor a los 1000 millones. Se va a convertir esta renta en 3000. Es la forma en que se multiplica, y vamos a ejemplificarla aquí con la progresión geométrica. Vamos a poner aquí el ingreso, y aquí vamos a obtener el multiplicador. ¿Cómo se va multiplicando? Y este es ingreso, renta. La inversión inicial es de 1000. Tenemos que esto es, el multiplicador va a ser 2/3 elevado a la potencia 0, que va a ser a 1 por el total de esa inversión inicial, que son los 1000. Esto nos da igual a 1 por 1000. Vamos a tener que la siguiente de estos 1000 va a ser, la siguiente etapa van a ser únicamente 666.67, ¿sí? Que es los 2/3 de consumo de estos 1000, que es 2/3 a la 1, que es igual a los 2/3 multiplicados por 1000, que nos va a dar igual
2/3 multiplicados por 1000. Tenemos que de esos 2/3 van a gastar el consumo de ahora de 2/3 de 666.67 nos va a dar más 444.44, que son igual a 2/3 al cubo por 2/3 al cuadrado, que son 1000. 2/3 al cuadrado por 1000 igual a 2/3 que multiplica a 666.67. Ya no les pongo más aquí, sino vamos a suponer esto ya nos va a dar una suma de 2999, que va a ser igual a 1 sobre 1 menos 2/3, que esto es igual 2/3, por 1000 igual a 3 por 1000 igual a 3000. Esto nomás sustituimos, vamos a borrar esta parte, sustituimos, tenemos que el multiplicador es K1 dividido entre 1 menos 2/3, que es el consumo, esto igual a 1 sobre 1/3 esto va a ser igual, nada más sacamos el multiplicador aquí, que nos indica K igual, este es 1 sobre 1, no se altera, entre 1 sobre 3, en donde la convertimos en multiplicación para que se pueda hacer sin necesidad de sacar una calculadora, y tenemos que K es igual a 1 sobre 1 por 3 entre 1 igual a 3 sobre 1 igual a 3. Ese es el multiplicador de 3 con una inversión inicial de 1000 millones de pesos. Se obtienen 3000 millones de pesos. Esa es la parte que tenemos del multiplicador, y que volvemos a comentar sobre lo del Tren Maya. No dudamos que la primera etapa en donde se va a crear toda la infraestructura de ese Tren Maya vaya a tener efectos multiplicadores en el empleo, más no un empleo redituable, y en donde pues obvio que van a entrar las grandes empresas constructoras de los grandes empresarios nacionales, principalmente en nuestro país, y que el provecho lo van a tener posteriormente cuando ya empieza a funcionar toda la actividad turística, y como ellos son los dueños, pues el pueblo nomás se va a quedar milando como los chinitos, y ellos sí van a gozar. Es lo que tenemos que analizar estos aspectos, no quedarnos en lo que dicen los libros, en lo que dice ahora toda esa literatura nueva que se basa en
en la teoría burguesa neoliberal de Milton Friedman y no en la teoría económica de John Maynard Keynes, que yo como marxista pues no coincido totalmente con ella, pero sí considero que es una teoría económica menos salvaje, menos inhumana, es un poquito más humana, en donde, pues hablando de justicia, que nunca va a haber justicia de los salarios que se le paguen a los trabajadores, ¿sí? Nunca va a haber justicia, la justicia sería otra desde mi punto de vista, pero eso es lo que quiero que ustedes entiendan, sobre todo, que tengan ese pensamiento crítico. Y vamos a pasar a verlo también desde el punto de vista de una función, vamos a verlo aritméticamente y en forma de gráfica. Geométricamente vamos a ver este multiplicador también. Hablemos entonces de un consumo de acuerdo a la función de consumo. Vamos a tener unos datos para calcular la renta, para calcular el ingreso, ya en forma con el multiplicador. Y vamos a tener un consumo autónomo, donde lo vamos a ver con la constante A, consumo autónomo, igual a una cantidad de 200 pesos o 200 dólares. Son datos hipotéticos en ese aspecto. Vamos a utilizar cantidades pequeñas para no estar en mayor conflicto. Y vamos a tener que hay una propensión marginal al consumo, que va a ser igual a B. Esta propensión marginal al consumo es la constante B, que es igual a la pendiente de la recta, que va a ser igual de la unidad, van a consumir punto 75. El 75 de cada peso, 75 centavos se van a consumir, 25 centavos se van a ir ahorrando. Va a haber una inversión planeada y esta es la inversión planeada con la letra I, igual a 50, a la cantidad de 50. Esto nos va a permitir formar la ecuación. Ya dijimos que el consumo está en una función, o depende del ingreso disponible. Si no hay ingreso disponible, obvio, no hay consumo. Entonces esa es una función y vamos a sacar la función entonces de esta función. El consumo va a estar en función de este consumo autónomo. Ese consumo autónomo es independientemente del ingreso. O sea, la gente tiene que comer y supongamos que se trata de las ayudas asistenciales que se hacen en este país tan colonia que es nuestro país de México, y que pues tiene que haber un ingreso, un consumo para las familias, y que son
cuestiones de gastos de asistencia social, y que por eso es el consumo autónomo, que va a ser de 50, y esta función específica es consumo más, es el consumo autónomo más la pendiente que multiplica al ingreso disponible, en donde tenemos que aquí el ingreso disponible va a ser igual al ingreso. Entonces vamos a tener que tenemos un consumo autónomo de 200 y una inversión de 1000. Entonces sustituimos aquí este consumo. Vamos a ver que el ingreso es igual al consumo más la inversión. Tenemos que se nos pide cuál es la renta que se da con esos datos, con estos datos que nos proporcionan, ¿sí? Con un consumo autónomo de 200, con una inversión inicial de 50, ¿a cuánto asciende la renta? Entonces lo único que vamos a hacer es sustituir esta que tenemos aquí. Primero decimos que el ingreso es igual a esta parte, todo este consumo, lo vamos a sustituir aquí, la A que equivale a 200 más 0.75 del ingreso disponible más la inversión planeada, que es de 50. ¿Cuál es la renta nacional en ese sentido? Entonces lo único que tenemos que hacer una serie de despejes para tener a cuánto equivale la renta disponible, el ingreso disponible. Entonces decimos que lo está sumando, lo pasamos de este lado, restando, tenemos 0 menos 0.75 de ahí donde dijimos que ID es igual a la I, igual 200 más 50 son 250. Aquí tenemos nosotros que este ingreso disponible 1 menos 0.75 nos va a dar 0.25 del ingreso, igual a 250, donde I va a ser igual a 250 sobre 0.25. Esto nos va a dar igual a una renta, a un ingreso de 1000. Ahí ya tenemos que el ingreso, estos van a ser 1000 igual a 200 más 0.75, el ingreso disponible más 50. Entonces tenemos ahí un ingreso disponible de
una renta con estos datos que se nos proporcionan de 1000. Pero ahora nos van a dar, con esos mismos datos, nos van a dar otros datos en donde ahora en lugar de una renta inicial de 50, esta renta va a subir otros 50. Y en este caso vamos a tener entonces que va a ser el mismo consumo autónomo. El consumo autónomo es de 200, en donde la proporción marginal al consumo dijimos que es de B igual a 0.75. Y ahora la inversión planeada en lugar de 50 va a ser otros 50 más, que va a dar 100. Una inversión planeada de 100. O sea, la inversión planeada va a subir de 50 a 100. Entonces vamos a tener cuál va a ser la renta en este aspecto. Entonces tenemos que nuestra fórmula quedaría I igual a 200 más 0.75 del ingreso disponible pero ahora en lugar de 50 es 100. En este caso nos dice que si a simple vista nosotros decimos que con una inversión inicial tuvimos una renta de 1000, pero ahora en lugar de 50 sube a 100. Entonces se supone que con 50 tuvimos 1000, pues que si se trata de sumar, pues tendremos una renta de, por decir, de 1100, pero no, vamos a ver cómo esto, de acuerdo al efecto multiplicador, nos va a dar una renta superior. ¿Sí? ¿Cómo se va a multiplicar esta renta? Esta renta se va a multiplicar, ¿sí? Esta inversión que va a ser un incremento de 50, se va a multiplicar por el multiplicador y nos va a dar una renta de 200, entonces no va a ser 1100 ni 1050, ¿sí? Sino van a ser 1200. Vamos a probarlo aquí de la misma manera que hicimos con esta otra. Entonces decimos que tenemos el ingreso, lo pasamos a este lado y va a ser, está sumando, va a pasar restando, y dijimos que el ingreso discriminante es igual al ingreso, y estos son 200 más 100 nos va a dar 300. Y aquí vamos a tener entonces que este es punto 25 dividido entre 300 y nos va a dar I igual
a 300 entre 0.25 se nos va a dar igual y igual a 1200. Como sabemos que el multiplicador en este caso va a ser 1 sobre 0.25, esto va a ser igual a 4, que es igual al multiplicador, y que esto va a hacer que se multiplique este ingreso con un aumento de estos 50, se van a multiplicar por 4 y nos van a dar 1200. Es lo que tenemos el multiplicador, y esto lo vamos a ver ahora gráficamente. Ese es el multiplicador de la inversión. Este multiplicador lo vamos a ver gráficamente. En esta parte, en el eje horizontal, vamos a poner el ingreso en la parte vertical. Vamos a poner el consumo y la parte de la inversión, el consumo y la inversión. Este eje cartesiano lo vamos a dividir para auxiliarnos. Vamos a poner una línea auxiliar de 45 grados esta recta, que es ascendente, nos va a representar la oferta agregada. Esta va a ser la oferta agregada, que es igual al ingreso, que es igual a la unidad. Esa oferta agregada. Vamos a poner otras dos líneas rectas, que va a ser la demanda agregada prima y la demanda agregada inicial. Vamos a poner la prima primero para poder ver bien cómo se. Esa va a ser la demanda agregada prima, y vamos a poner la demanda agregada inicial. Entonces esta va a ser la demanda agregada inicial y esta va a ser la demanda agregada prima. Aquí vamos a poner una inversión igual de 50. Este
decir que era el consumo autónomo, 200. Aquí ponemos la renta que se dio en el primer caso, 1000, y la renta que se da de 1200. Con un incremento solamente de 50, que pasa de 200 a 250, sigue manteniéndose la misma pendiente, que son de 75, un consumo de 75. Vemos cómo esta abertura es más amplia que esta, y que con una inversión de 50 que pasa a 100, aquí aumentó. Entonces esta curva, esta línea se desplaza hacia arriba y es una demanda agregada de 1200, sube de 1000 a 1200, porque estos 50 se han multiplicado por 4. Ahí tenemos lo que es el multiplicador. Ya lo vimos conceptualmente, aritméticamente, y lo vemos gráficamente. Ese es el multiplicador, para decir que la importancia que tiene la intervención del Estado, y que ahora ha quedado limitada solamente a los servicios de salud, de educación, y en donde sus fondos los obtiene nada más de los impuestos y de la deuda pública, en donde vemos que esta inversión, este multiplicador, si podía dar más cuando teníamos una economía mixta, más de 1000 empresas en nuestro país que han sido prácticamente, con todo el respeto que me merecen como personas, pero como seres humanos, pues la verdad, todos estos señores, Slim, el señor Larrea, el señor Salinas Pliego, o sea, no me merecen un respeto en ese sentido. Entonces, la situación es que debo de ver aquí también los objetivos, como lo que les puse del tren, el caso del Tren Maya, y ese también, el tren que va a pasar, que va a ir de un mar a otro mar aquí en nuestro país, y que va a servir para transportar las grandes mercancías privadas de los grandes capitalistas, mientras el pueblo se está muriendo de hambre. Esa es la situación en donde es importante, estimadas alumnas y estimados alumnos, que entiendan esta cuestión técnica, pero más que lo técnico, el propósito es que ustedes tengan un pensamiento crítico. Están en el Instituto Politécnico Nacional, una institución de prestigio aquí y en el mundo entero. Aquí hay grandes profesores de matemáticas, de economía, de las materias que se dan, donde la ciencia y la técnica deben de estar al servicio de la patria, al servicio del pueblo, y no al servicio de las grandes empresas nacionales y transnacionales. Estimados alumnos, estimadas alumnas de los grupos 5M6 y 5M9, hasta ahí dejo esta clase del multiplicador, que sea provechosa para ustedes y que siempre tengan ese pensamiento crítico. Muchísimas gracias a todas, a todos, por su atención, y que esto sea de provecho para ustedes
el Instituto Politécnico Nacional, somos gloriosamente politécnicos, orgullosamente politécnicos. Gracias.